pasa? ¿Cómo estáis? En un mundo de reseñas predecibles y algoritmos adormecedores, este canal se atreve a ser impredecible. Bienvenidos al Antídoto, bienvenidos a Domingos Mutantes. Yo soy Marina Moreno, escritora, y este es mi canal, Escritora Mutante. Hemos creado un nuevo cliché disfrazado de conquista. La mujer perfecta, guerrera, invulnerable, emocionalmente blindada. Y al exigirle que sea fuerte, la hemos vaciado de lo más importante, la humanidad. Hoy vamos a hablar de un personaje que nos persigue en novelas, en series, en películas. Uno que en teoría es un avance, una conquista, un puñetazo en la mesa del patriarcado, pero que en la práctica se ha convertido en una losa. Hablo del personaje femenino fuerte, esa mujer que lo puede todo, que no llora, que no necesita a nadie. ¡Qué alegría! Que reparte mamporros verbales y físicos con la misma solvencia. Independiente, poderosa. Y aquí viene la promesa de este vídeo. Cuando acabe vas a detectar cuando un personaje femenino es un cliché con faldas y cuando sencillamente es un ser humano complejo. Porque hemos pasado de la doncella en apuros a la guerrera sin fisuras. Y nos hemos olvidado de lo que importa. La contradicción, la debilidad, el miedo, la mezquindad. Todo eso que nos hace humanos. Y ojo que esto no va de quemar sujetadores literarios, ¿eh? Que ya os veo de venir. Va de preguntarnos, ¿hemos creado una nueva tiranía bajo el disfraz de libertad? Porque exigirle a un personaje femenino que sea perfecto, perfectamente fuerte, perfectamente independiente, perfectamente empoderado, es, paradójicamente, encerrarlo en otra jaula de cristal. Hoy vamos a desmontar el arquetipo y a reivindicar lo que de verdad importa. Personajes que puedan ser fuertes y débiles a la vez, valientes y cobardes, admirables y detestables, como nosotras, como nosotros, como todo el mundo. Pero antes de entrar en harina, piensa en un personaje femenino que te haya marcado. Uno de verdad. ¿Es perfecta? ¿O es precisamente su imperfección lo que la hace inolvidable? Quédate con esa respuesta. El personaje femenino fuerte nace como reacción necesaria a décadas de personajes planos. Pero al institucionalizarse como exigencia, creó una nueva cárcel de perfección. Durante siglos, el catálogo de personajes femeninos era más bien escaso. La doncella en apuros, la madre abnegada, la bruja mala. Poco más. En los 90, con el Gale Powell y el Buffy cazavampiros, llegó la reacción lógica. Necesitamos personajes femeninos fuertes. Mujeres que sean sujeto, no objeto. Y eso era necesario, era justo y era revolucionario. Pero algo ocurrió. La necesidad se convirtió en plantilla y empezamos a confundir fuerte con invulnerable. La mujer que no llora, la que no duda, la que no necesita a nadie. Una especie de Terminator con discurso empoderado. Pero ¿qué pasa cuando un deseo legítimo se convierte en una obligación? Que pasamos de pedir personajes interesantes a exigir personajes perfectos. El arquetipo del personaje femenino fuerte no solo dicta cómo deben ser, sino que crea un baremo explícito que convierte cualquier desviación en una supuesta debilidad. Vamos a ver cómo funciona este molde en la práctica, y para eso nada mejor que poner nombre y apellidos. Ripley, en Alien, 1979. Una mujer que se enfrenta a una criatura interestelar solamente con su inteligencia. No llora, no se desmorona, no espera que la rescaten. ¿Y por qué Ripley funciona? Porque no es invulnerable. Tiene miedo, se equivoca. Su fortaleza no es una armadura de acero, es una resistencia frágil, humana, que se sostiene a base de puro aguante. Pero entonces llegaron sus imitadoras. En lugar de copiar su humanidad, copiaron la superficie. Mujeres, armas, mala leche y un pasado turbio que justifica por qué no necesita a nadie. Ahí tenéis el catálogo. La guerrera que no llora. Sabe manejar 20 tipos de espadas y cuando le rompen el corazón, aprieta la mandíbula y sigue matando bichos. La empresaria fría que no necesita amor. Todo bajo control. Las relaciones son un estorbo. La ternura es debilidad. Usa a los hombres y luego los deja tirados, sin remordimientos. La madre coraje que todo lo puede. Cría, trabaja, gestiona, sonríe y nunca, nunca se derrumba. ¿Y qué pasa cuando un personaje se sale de este guión? Ahí está Amy Dunn, la protagonista de Perdida. También manipuladora, vengativa y cruel. No busca redención. No es un personaje que se empodere en el sentido clásico. Y sin embargo, es uno de los personajes femeninos para mí más fascinantes. Porque se le permitió ser mala sin complejos. Porque su fuerza no es prestada. Nace de su herida, de su rabia, de su negativa a perdonar. Pero ojo, Amy es la excepción. Para que una mujer mala funcione,
tiene que ser extremadamente inteligente y calculadora, que casi deje de ser humana. Otra vez la perfección, aunque sea en el mal. Fijaos ahora en la diferencia con ellos. Los personajes masculinos pueden ser débiles, cobardes, moralmente ambiguos, y los llamamos complejos o traumas. A ellos se les permite el arco, la evolución, la contradicción. A ellas se les exige la línea recta, el carné de fortaleza, la coherencia absoluta. El arquetipo no solo dicta cómo deben ser las heroínas, también decide qué historias merecen ser contadas y cuáles se quedan en el olvido. Los personajes femeninos que perduran no son los perfectos, sino aquellos cuya humanidad nos interpela y nos permite vernos reflejadas. Vale, entonces, ¿qué pedimos? ¿Pedimos lo mismo que le pedimos a cualquier personaje masculino? ¿La libertad de ser humanos? Con todo lo que eso implica. Que puedan ser fuertes y débiles a la vez. En la misma escena, si hace falta. Que puedan ser valientes y cobardes según el momento, según el miedo. Que puedan ser independientes y necesitadas de amor, porque una cosa no anula la otra. Que puedan ser inteligentes y equivocarse estrepitosamente. Que puedan ser protagonistas, pero también egoístas, crueles y ambiguas. Pensad en los personajes femeninos que os han marcado, los que recordáis años después. ¿Esos son perfectos? Ana Karenina deja a su hijo, arriesga su posición social, se entrega a una pasión que la destruye. Es débil, impulsiva, egoísta. ¿Y 150 años después? Seguimos hablando de ella. Madame Bovary, frívola, insatisfecha, que confunde felicidad con consumo, una pésima feminista. Y duele, porque todas hemos sido en algún momento un poquito en Madame Bovary. De Frez, el cuento de la criada, sobrevive a base de sumisión aparente. Tiene miedo, se odia a sí misma y aún así es un símbolo de resistencia. Lisbeth Salander, violenta, social, vengativa, no da abrazos, no busca redención y es el personaje femenino más poderoso de las últimas décadas. ¿Qué tienen en común? Que ninguna pasa el examen de personaje femenina fuerte, si aplicamos la plantilla actual de perfección. Y sin embargo son las que recordamos, porque la perfección se olvida, la contradicción no. ¿Qué personaje te ha incomodado a ti? ¿El que no sabías si querías que ganara o perdiera? Ese es el que de verdad importa. Llevamos un rato desmontando el arquetipo, poniendo ejemplos, señalando contradicciones. Y quizás después de todo esto, alguien podría pensar que estoy pidiendo que se dejen de crear personajes femeninos fuertes. No, estoy pidiendo que dejemos de exigirles que lo sean, que entendamos que la fuerza no es un carné que haya que demostrar en cada escena para validar a un personaje, que una mujer pueda ser protagonista sin ser perfecta, que puede tener miedo, dudar, fracasar, ser egoísta, tomar decisiones pésimas y aún así merecer ocupar el centro de la historia. Igual que ellos llevan siglos haciéndolo. Al final la pregunta no es si el personaje femenino es fuerte o no, la pregunta es si es humano, si nos permite vernos en él con todas nuestras contradicciones, si nos da permiso para ser. Hay que aprender a celebrar a las que no encajan, a las que incomodan, a las que no pasan el examen de perfección. Porque ellas, nosotras, somos las que realmente importan. Te espero en la pestaña de comunidad con una pregunta incómoda. Te leo allí, pero con contradicciones, ¿eh? ¿Qué es lo que nos hace humanas?